eh, forma parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento una verdad central en nuestra fe, que es lo que se llama la segunda venida del Señor. De hecho, hay más profecías acerca de la segunda venida del Señor que de la primera, que se cumplió hace 2000 años. Ahora, siempre hubo oleadas cuando se predicaba todo el tiempo la segunda venida. Para los que tenemos muchos años de creyentes, recordamos que de golpe, estaban todos entusiasmados con eso y se predicaba, después se olvidaban, pasaba y no se volvía a hablar. Siempre en respuesta a alguna noticia de la cultura o de la política. Por ejemplo, hubo un fuerte estudio de la escatología en 1800 por la presencia dominante y excluyente de Napoleón Bonaparte. Entonces empezaron, ¿dónde está? Es el anticristo. Se murió Napoleón y todo lo que decían eso. En la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial también, la Segunda Guerra Mundial, Hitler era el anticristo, Mussolini. Todos esos antes de que yo naciera, pero cuando yo empiezo a tener recuerdo, me acuerdo en el año 62, esto es solamente para los jurásicos como yo, pero hubo una crisis que parecía que venía la guerra, fue la crisis, lo que se llamó la crisis de los misiles soviéticos que Nikita Khrushchev mandaba a Cuba y que el presidente Kennedy se paró y salimos de unos mensajes esto del mundo, el Señor viene, ay, ay. Después la guerra de los 6 días. Después hubo una ola cuando pasamos del siglo XX al siglo XXI, ¿se acuerdan? Que los relojes van a explotar, que los aeropuertos van a colapsar, que no va a haber electricidad, y es el fin del mundo. Hubo alguno inclusive que se subió a una torre y dice, yo de acá no me bajo más, espero de la torre al Señor. Pero no estoy hablando de un papanata, era un teólogo el tipo. Y ahora vino la pandemia, y la pandemia, esto era inesperado. Y las guerras, y rumores de guerras, particularmente esta guerra de Israel con Hamás, que todos están ahí buscando. Y entonces lo que ha pasado en este último tiempo, que hubo una nueva oleada de profecías y ahora utilizando las redes sociales diciendo, es ahora, es ahora. Desoyendo el texto claro y contundente, más que contundente, que el Señor dijo. Miren lo que dice. Voy a leer mucho la Biblia hoy y después le voy a decir por qué. Hechos 1, los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús le contestó, y esto subrayenlos en sus Biblias, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Que dice, no les corresponde. Y relaciona eso a la gran comisión. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Desde el primer momento, los discípulos comenzaron a predicar y a enseñar sobre esta segunda venida del Señor.
¿Y por qué se llega a tanta confusión? Porque en general la mayoría no lee la Biblia. Si la lee sesgadamente. Por eso me propuse hoy hablar lo menos posible y leer lo más posible la palabra de Dios. Para que si vos querés saber qué va a pasar, no leas los libros que venden en esa librería, salvo la Biblia. En una época hubo un libro, década del 70, que se llamaba La agonía del planeta Tierra, Hal Lindsey. Se vendía como pan caliente. Y yo lo leí. Y por un tiempo me lo creí. Es así que andaba predicando yo, no lo que yo había estudiado, sino lo que otro había interpretado. Y un día me di cuenta que esto es un tremendo error, casi un pecado. Voy a enseñar lo que leo de la palabra de Dios y entiendo de la palabra de Dios. Pero no me voy a dejar manejar por dibujitos, esquemas, que sube, que baja, que se le sobraron 7 años en un libro y las meten en el último libro. Todo eso no está en la Biblia. Voy a leer la palabra de Dios. Así que los primeros creyentes predicaban, pero predicaban con la idea de que esto era ya. Tenían ese sentido de inminencia. Miren que Pablo en Tesalonicenses, en Primera Tesalonicenses, dicho sea de paso, es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. No estaban escritos todavía los evangelios y Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica justamente porque le preguntan, Pablo, ¿se están muriendo algunos? ¿Qué pasa con los que se mueran? Nosotros estamos esperando. Y Pablo le dice, le decimos lo siguiente de parte del Señor, nosotros, porque él creía que él iba a estar en la segunda venida, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que hayan muerto. Es decir, vivían pensando, puede ser hoy. Y se nos inundan las redes sociales de profecías, de fechas, rechazando o poniéndonos en contra de esa gran frase que les dije subrayar, no le corresponde a ustedes conocer el día. Me tomé el trabajo de leer, pero no los quiero abrumar. Pero, por ejemplo, los testigos de Jehová profetizaron que la segunda venida era en el 1914, 1918, 1925 y después 1975. Que yo sepa, no. Una iglesia que tenía, se llama Iglesia Católica Apostólica, después se llamó Nueva Apostólica, dijo que el apóstol dijo que iba a venir antes que se muriera uno de los 12 apóstoles. El último se murió en 1901, no vino. Herbert Armstrong era un poco más conocido porque había una revistita en una época que se llamaba The Plain Truth, La Pura Verdad, no sé cuántos de ustedes alguna vez la recibieron. Dice que va a venir antes que yo me muera. Pero eran tipos muy escuchados. Murió el 16 de enero del 86. Otro que era muy escuchado porque enseñaban bien la Biblia. Una radio se llamaba Family Radio, de allí, de San Francisco. Dijo que iba a ser en el 1994. Jerry Farrell dijo que en 1999 que iba a ser en los próximos 10 años. Un tal Gabriel Ferrer
anunció que Cristo iba a regresar el día 28 de enero del 2021, juntó a todos los que tenía y los hizo ayunar. Y pasó el 28 de enero y no pasó nada. Armando Alducín predijo el 28 de septiembre del 2023. Se arrepintió y en un programa que hicimos le di la oportunidad de que explicara su caída. Me dijo, me dejé llevar por el entusiasmo. Y lo más famoso que hubo últimamente, y hay muchísimo más, un pastor de Sudáfrica, Joshua Malakela, dijo que la segunda venida iba a ser el 23 de septiembre de este año, el día de mi cumpleaños. Ya pasó, pero los regalos pueden seguir llegando. Que la comentó el Clarín aquí en la Argentina y lo escuché en A24. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia y si la leen, la desobedecen. No le corresponde a ustedes saber. Cuando ustedes empiecen a escuchar a alguien que empieza a insinuar, déjenlo. Pero hay muchas guerras, pero está fácil, lo dice fácil el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Hay guerra? Todavía no es el fin. Así de fácil. Si hay guerra, no es el fin. Pero hay solamente que leer. Pero todas estas falsas profecías han producido un efecto negativo y es que no va a venir. No por ahora. Es algo que se va a saber. ¿Cuándo es? Todos se equivocan. No me voy a preocupar. Y le sacamos un valor, una enseñanza a nuestra fe central. Y es la expectativa de que el Señor Jesús va a venir. Lo que se llama en Tito 2:13 la esperanza bienaventurada. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué afirmamos que el Señor va a venir otra vez? Aunque no sabemos cuándo. Ni vamos a especular cuándo. Porque el Señor nos prometió. Fíjense lo que dice, ahora vamos a leer. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, ¿qué dice ahora? Vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. El Señor les dice a sus discípulos, en los últimos momentos de su relación con ellos, voy a venir a buscarlos. Y luego, también en ese último tiempo con los discípulos, ya se explaya un poco más y da algunas señales. Dice, en aquellos días, Marcos 13, pasado el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo, las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a los ángeles y reunirá a sus escogidos desde los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Un evento. ¿Cómo va a ser? No sé. Dios es posible. Dios es poderoso para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo lo explica, pero de esta manera. Por esto le decimos, 1 Tesalonicenses, otra vez el pasaje que leí antes, le decimos a ustedes como enseñanza del Señor que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque ellos, los de Tesalónica, estaban preocupados por los creyentes que se morían. ¿Qué pasó esto?
se pierden la venida del Señor. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. ¿Qué quieren decir estas tres frases? Va a ser un ruido espectacular. ¿Cuánto es lleno el servicio militar? Che, qué pocos, ¿eh? ¿Qué es la voz de mando? Un grito que te da. Al frente, carrera, mar. La voz de arcángel no le puedo explicar porque no escuché nunca ninguno. Se me ocurre, qué fuerte. Y la trompeta es un instrumento para levantarnos. Cuando estábamos dormidos los soldados ahí en Campo de Mayo, decía, que el tipo que tocaba no sabía tocar bien, pero nos despertaba a todos. Va a ser un evento colosal. Y los muertos en Cristo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero, después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en la nube para encontrarnos con el Señor en el aire y ahí estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Un momento culminante. Juan lo escribe así en Apocalipsis 1, dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos le verán, no un pequeño grupo, todos le verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Y entonces viene el Señor y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. O sea, la Biblia, el Nuevo Testamento, está llena de referencias a este evento monumental, colosal, extraordinario. No sé, me faltan palabras para decir lo que va a ser. Quizá la cosa más extraordinaria que jamás ha pasado. De golpe, el Señor, ya no como niño, sino como rey, viene a instaurar su reino. La primera vez nació en un pesebre, en esta vez va a venir junto con sus ángeles, desplegando todo su poder. Es tan así que la Biblia termina con esta oración. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuánto hace que no hace esta oración? ¿Cuánto hace? Señor Jesús, ven, ven. Nos hemos arraigado tanto a este mundo, nos gusta tanto lo que estamos viviendo acá, que perdemos de vista lo eterno, lo glorioso de la venida del Señor para estar con Él eternamente. Entonces voy a señalar tres cosas en esta mañana para estar preparados para esta venida. La primera, vivir con expectativa, recuperar esa actitud de esperar expectante al Señor. Cuando yo era chico, era mucho eso. Por ejemplo, mi papá no nos dejaba ir al cine. Que esto no salga por televisión. Pero con mi hermano Benito íbamos al cine. Previo una pasada por el monedero de mi mamá. ¿Cuál era el problema? Que no te dejaban entrar sin saco y sin corbata. ¿Qué hacía yo?
a los 13, 14 años con saco y corbata a las 2 de la tarde. ¿Pero saben cuál era el argumento? No, dice, ¿y si el Señor viene y vos estás en el cine? Así que yo entraba al cine y digo, uy, Señor. Ay. Prefiero aquel espíritu de expectativa que a este de olvido, de ninguneo de esta verdad central en nuestra fe. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Pero hay algunos que se la creen, la saben y te dicen va a ser el 23 de septiembre. No, el día de mi cumpleaños, no. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, ¿qué dice? Manténganse en guardia. Estén alerta. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o el amanecer. Subraye esta frase, que no los encuentre dormidos. Cuando llegue, sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que digo a todos, manténganse despiertos esperándolo a Él. ¿Por qué? Bueno, sabemos cómo va a ser. Y en esta iglesia no entramos a especular líneas de interpretación escatológica, respetamos a todos. Si vos pensás que va a ser de una manera, está bien, está bien, pero no nos divide eso. Yo ni sé cómo piensa Esteban de esto, jamás lo hablamos, ¿no? No sé. Pero no me voy a... Capaz que piensa diferente que yo, ¿cuál es el problema? Lo que no puede ser diferente es que neguemos esta verdad. Lo que no puede ser es que la ninguneemos. ¿Entiende la palabra ningunear? Es decir, no le doy importancia. Porque este mismo Jesús, dijeron los dos varones vestidos de blanco, este mismo Jesús vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Una expectativa. Esa expectativa motiva nuestra fe. Es interesante. No tengo esa expectativa, entonces no necesito tener mucha fe. Tener esa expectativa me mantiene enfocado en lo eterno, en lo grande, en lo glorioso, y no enfocado en lo minúsculo, lo material, lo efímero. ¿Y cómo empieza? Empieza que recuperemos esta idea. A la mañana me levanto y digamos, puede ser hoy. Puede ser hoy. El viejo himno decía, ojalá fuera hoy. Ojalá quiere decir que Dios quiera que fuera hoy. Y el hecho de esto te ayuda a pensar, bueno, cómo estoy en mi relación con los que me rodean, cómo estoy usando mi tiempo, cómo estoy enfrentando los momentos de prueba, porque cambia todo, cambia todo. Estás en un momento de dificultad y de prueba y vos podés saber una cosa, no es para siempre. Como decía el anillo de Grondona, esto también pasará.
porque lo que viene es, el Señor viene. La segunda cosa, pensar en esto nos ayuda a vivir una vida de integridad. Miren cómo lo escribe el Juan, ya al final del primer siglo, ya viejito allí, en Éfeso, quizá en Patmos. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Vaya a saber cómo seré yo. Yo siempre digo que le voy a preguntar, porque en el reparto me tocó esta cara, si no podría haber un cambio de cara para la eternidad, digo, ¿no? No sabemos cómo seremos, pero sí sabemos que seremos como Él. Vamos a ser como el Señor. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Miren lo que dice. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Tener la expectativa de que el Señor viene me ayuda a vivir una vida de integridad. No puedo hacer cualquier cosa. No puedo ir a cualquier lugar. No puedo mirar cualquier basura de la red social. No puedo relacionarme con gente que se burla de Dios, porque tengo la expectativa de que el Señor puede venir hoy. Y vivir en integridad pensando que el Señor viene, sería una buena pregunta. ¿Qué cosas tengo que confesar? ¿Tengo algo en mi vida? ¿Alguna costumbre, algún hábito, algún vínculo? Algo que no está bien, y yo sé que no está bien porque el Espíritu Santo me lo dice. Es un buen momento pensar, Señor va a venir. Yo sé que la salvación no la voy a perder, pero quiero que me encuentre puro. ¿Tenés algo que confesar? ¿Tenés algún hábito que rendirle al Señor? ¿Algo que estás haciendo? ¿Algo que estás frecuentando? En el que el Señor no aprueba, que el Señor difícilmente iría con vos a ese lugar. ¿Tenés alguna relación que tenés que corregir? El Señor quiere que cuando venga, la palabra dice que cuando Él venga, nos encuentre viviendo una vida de integridad. Y por último, vivir una vida con propósito. Cumplir la tarea que Dios te dio. Cada uno de nosotros tiene una asignación. No importa si sos recién iniciado en la fe o tenés muchos años. Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado capacidades, te las ha dado para que la uses. Entonces, pensaba yo, tengo que hablar de la inminencia y de la responsabilidad. Y sentí que el Señor me decía, no hables, lee la Biblia. Así que voy a leer en Mateo 25. Léanlo conmigo. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. De esto prediqué en la pandemia. Debe estar grabado
en algún lugar este mensaje. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas le dio sueño y se durmieron. A medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. No voy a dar una clase sobre cómo se interpretan las parábolas. Las parábolas tienen un tema central, una verdad central. Después podemos ir por los detalles para entender mejor la historia. ¿Cuál es el tema central de esta parábola? Está alerta, estate preparado. Pero no se quedó allí el Señor. A ver, estamos en los últimos momentos del Señor con sus discípulos. O sea, lo que les va a contar, lo que les va a decir, es muy importante, porque no va a tener muchas oportunidades. Todo era importante, pero esto más. Y entonces ahora le dice esta parábola. Y yo le pido al Señor que al leer la parábola, el Espíritu Santo te hable. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y miren lo que le dice el Señor. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Ay, ¿cómo soñamos llegar al cielo y que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel? En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Llegando el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo otra vez: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor,
le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y ahora da la orden el Señor: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y él tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y ahora el texto. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Como se dice en la Iglesia Católica, es palabra de Dios. Palabra del Señor. ¿El Señor te dio un talento? Seguro. ¿O 2, o 5? ¿Qué estás haciendo con ese talento? Había un viejo himno que nunca canto ni pienso cantar. No, ni Willy lo sabe. He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. Con el tiempo mal gastado. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios te dio? Ahora, no es importante lo que hiciste hasta ahora, porque ya fue. El pasado no nos pertenece, nos pertenece solo el presente. Pedirle al Señor: Señor, dame una oportunidad, dame otra oportunidad, dame otra oportunidad, Señor. El Señor te da oportunidad. Quiero aprovechar, quiero usar el talento, la capacidad que me diste, el recurso que me diste, lo que pusiste en mi mano para administrar. Señor, quiero multiplicarlo, quiero usarlo para tu gloria, Señor. Que no sea yo como el siervo negligente e inútil que no trajo nada. Ayúdame, Señor, a multiplicar lo que me diste. ¿Podés hacer esa oración? Y el tiempo perdido ya fue. Pedile perdón al Señor. Señor, me entretuve, me enredé, me distraje. Me das una nueva oportunidad, Señor. Quiero entregarte mi vida. Quiero servirte, usar el talento que me diste. Porque si el Señor viene, y va a venir, pueda decirte: bien, buen siervo, ¿y qué? Fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Señor, qué bueno fue poder repasar esta verdad central en nuestra fe. Recordar que nos prometiste volver. Y te pedimos perdón, Señor, porque
la hemos escondido, la hemos olvidado. Y al leer tu palabra, en uno y otro texto, encontramos la centralidad que tú le das a este tema. Porque querés que estemos expectantes, que vivamos en santidad y que cumplamos el propósito que tú nos diste. Pero los que estamos aquí somos pecadores y te hemos fallado, Señor. Algunas veces hemos enterrado esa posibilidad y no ha producido fruto. Y te pedimos perdón. Te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos, como yo lo estoy haciendo en esta hora, podamos comprometernos y en el poder del Espíritu Santo cumplir el propósito que vos tenías para nosotros. Te bendecimos, Padre, y decimos las últimas palabras que están escritas allí en el Apocalipsis. Ven, Señor, ven pronto. Amén. Amén. No escuché un amén muy fuerte. En el año 79 dirigí un coro en el Luna Park. Hice cantar este himno. ¿Vos estabas, no? ¿En ese coro? ¿Qué otro? ¿Susana, puede ser que estaba? Que habla sobre que el rey ya viene. Les voy a invitar a que canten el coro. La estrofa la va a cantar Willy. La plaza está desierta, todo el tráfico cesó, callaron las herramientas, no hay ruido ni labor, en los campos nadie siembra, no trabaja la ciudad, todo el mundo está en suspenso, pronto el rey ha de llegar. Multitudes de salvados forman un coro triunfal, porque han sido rescatados del pecado y del mal. Veo niños y ancianos, veo jóvenes también, todos con vestidos blancos, esperando a su rey. El rey ya viene, el rey ya viene, he oído la trompeta, ya su rostro puedo ver. El rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, él viene por mí. Veo
viernes en la cancha de Vélez.